Natalia Rodríguez Campos, vamos a estar juntos hoy y la semana que viene. Estoy reemplazando a Vale y después volver. ¿Sí? Segundo, minuto. Bueno, luego de trabajar en cartas y los tareas, me dijo Juan que hay que ver esa introducción. ¿No? Que había hecho una introducción en relación a lo que implicaba este módulo para poder, digamos, habilitar a partir del paso 52 y de las vivencias lo que son las dos doctrinas. En relación al deseo y en relación a la pulsión, pero que van a trabajar acá, ¿no? ¿Hasta ahí llegaron o hicieron el esquema de los sistemas? Bueno. Carta 52. Bueno, la carta 52 es parte justamente de la correspondencia con Gis. Entonces tiene encontramos ahí esas anticipaciones, ¿sí?, en la obra de Freud en relación a qué es lo que él viene pensando. Tomamos la carta 52 por dos cuestiones, ¿sí? Una que nos muestran ahí como el anticipo en relación a lo que Freud va a establecer, en relación a lo que va a ser su primer aparato psíquico, ¿sí?, que va a dar lugar a la primera tópica, inconsciente, subconsciente, consciente. Y también lo tomamos porque hay ciertos elementos que figuran acá en la carta 52 a nivel de sistemas que en el esquema del peine no quedan tan destacados, ¿sí?, en el mismo esquema del peine. Pero sí aparecen más que en un límite, pero acá hay como un desarrollo mayor de ese primer sistema que constituye este conjunto de sistemas. La otra cuestión, también con respecto más o menos un poco a esta misma lógica, es por qué tomamos las vivencias, que vamos a ver si llegamos a encarar las vivencias, alguna de las vivencias, si no continuamos la semana que viene. La vivencia de satisfacción y la vivencia de dolor del proyecto de psicología. En el proyecto de psicología, para neurólogos, que Freud finalmente no nos da publicación, ¿sí?, sino que tiene una publicación póstuma. Él había estado la preocupación por Freud por el pertenecer al campo de la ciencia, ¿sí? Y también lo vamos a encontrar tanto en el proyecto como acá en la carta 52 con cierto modelo, un modelo neuronal, ¿sí?, que eran los elementos que en ese momento él podía disponer, si bien hace un uso particular de esos modelos neuronales, es el lenguaje que se hablaba en la ciencia en ese momento, ¿sí? Entonces, siempre ha estado ese interés de parte de Freud, de hecho también lo vimos cuando, por más que vaya a los profanos para tomar algo, pero eso después lo mete dentro de un proceso, una metodología científica, ¿sí? Digamos, siempre está ese interés de parte de Freud, y en ese sentido toma como modelo algo a nivel de lo neuronal para poder dar cuenta de qué es lo que él se encuentra en la clínica. No solo eso,
eso, recuerden que en este pasaje que tenemos... porque acá terminamos con defensa. Entonces estamos en ese movimiento de Freud que pasa de lo patológico al para todos. ¿Sí? A para todos los sujetos humanos. Tratar de dar cuenta cómo es que se constituye el aparato psíquico en todos los sujetos. Es más, ¿qué es lo que nos hace? Sujetos y no animales, por ejemplo. ¿Sí? Estas son las cuestiones con las cuales Freud estaba. Por eso el modelo que vamos a ver no tiene que ver con la neurosis. Es más, va a ubicar justamente la carta 52. No sé si la leyeron. Sí. ¿Sí? Muchos simbolitos tienen por ahí. Y después, bueno, ya lo que después no retoma después de la segunda parte, pero sí en toda la primera parte. Ven que ahí hace todo un desarrollo en relación a los sistemas y después dice qué es lo que sucede en la psiconeurosis. ¿Sí? O sea, ya hace un movimiento que parte de otra forma, parte de él para todos y después destaca, bueno, qué es lo que ocurre en el caso de la psiconeurosis. Las vivencias, también, tanto la vivencia de dolor como la vivencia de satisfacción, que la podemos pensar como una misma vivencia con sus dos caras, son constitutivas del aparato psíquico. ¿Sí? No del inconsciente, sí del aparato psíquico. Eso es lo que va a trabajar acá en la carta 52. Esa distinción, podemos decir. Voy. Voy a tratar de... ¿Qué es lo que es? Es encontrar en la clínica, digamos, estas preguntas, esta forma de poder pensar o tratar de dar respuesta en relación a la forma que se ordena el aparato psíquico, parte de la clínica. Puedes encontrar en la clínica, por ejemplo, justamente porque los sujetos no recordamos, entonces cuál es el estatuto del recuerdo. ¿Sí? Él separa conciencia y recuerdo a partir justamente de cómo pensar que se ordena en sistemas. Hasta ahora, que puedo hacer un esquema, el aparato psíquico. ¿Sí? Separa esa idea en relación a que los recuerdos y conciencia estarían en el mismo lugar. ¿Sí? Que la memoria no es una cosa simple. Y va a ordenar un sistema, como así lo piensa el aparato psíquico, que es un sistema de reescrituras. ¿Sí? De retranscripción. ¿Sí? La palabra retranscripción tiene también ahí dentro la idea de reescritura. ¿Sí? En la retranscripción hay una reescritura. Las referencias tienen alguna referencia con lo que han venido trabajando en relación a que está ordenado por estratos, ¿sí? Por estratos, ya lo hemos visto, en relación a la estratificación, que la resistencia opera, digamos, en cada uno de esos estratos. Estos son elementos que Freud ya había ubicado previamente. ¿Sí? Y lo que plantea fundamentalmente, a ver, ustedes sí vieron carta 69 ya, ¿no? ¿Sí? Okay. Y vieron la pronuncia de voz. Perfecto. Pues podemos pensar que hay algo de esos elementos que Freud tiene presente para poder armar este sistema del aparato psíquico acá en la carta 58.
Uno de la pseudo, ¿sí? Que hay una operación de resignificación de un acontecimiento en los tiempos. Eso ya nos marca que hay algo que no es directo. ¿Sí? Estas son las preguntas que puedes hacer. En la carta 69, en lo que dice que en el inconsciente no existe signo de realidad. No se puede distinguir la realidad de la ficción investida con afecto. Es decir, que hay algo que Freud está poniendo ya de entrada en el centro en relación a cierta pérdida de un fragmento de realidad. ¿Sí? Como para tenerlo en presente en relación a lo que él nos va a presentar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este supuesto? ¿Sí? Donde hay un ordenamiento, una retranscripción, y donde lo nuevo dice que la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple, y está registrada en diversas variedades de signos. Es decir, no hay una relación directa entre un acontecimiento y el recuerdo. Él lo que está diciendo es que ahí, en esos sistemas, va a haber escrituras. Por ende, el recuerdo es una escritura, es una reescritura ya. ¿Sí? No hay algo directo. ¿Sí? La memoria es un sistema de retransmisión, es la composición. No, para poder pensar en la memoria no es un sistema simple. No es que es un acontecimiento y hay un recuerdo, como una línea directa. ¿Sí? Estos elementos, fundamentalmente, también lo que se encontraba en la clínica en relación a los síntomas como una forma de recordar, le hacen pensar por el estatuto de la memoria y del recuerdo. Por eso dice, la memoria no es algo simple, no hay una relación directa entre un acontecimiento y el recuerdo de ese acontecimiento. ¿Sí? Hay sistemas. Cada sistema va a implicar una retraducción, una reescritura en relación a algo. Entonces, el recuerdo consciente, podríamos decir, ya es una reescritura del acontecimiento. Hay una pérdida de algo de la realidad, ¿sí? De un fragmento real, podemos decir, de entrada. Porque si ya es una reescritura, ya hay algo que no es. ¿Sí? Y en ese sentido es que va a ser el ordenamiento que la va a plantear. Pero es para que es complejo, pero tiene su lógica en relación a la clínica, con lo que él se encontraba. ¿Sí? Él se encontraba que los síntomas portaban un recuerdo, en todo caso, ¿sí? Eran una forma de recordar. En la repetición implicaban una forma de recordar. Es decir, hay algo no lineal, no directo entre el acontecimiento y el recuerdo. Entonces, la memoria no es simple en ese punto. Va a haber diferentes sistemas, cada sistema va a implicar una retraducción para pasar de uno a otro. Esa retraducción implica, importa una reescritura, es decir, el recuerdo consciente no es de un acontecimiento, ya es una reescritura. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al dibujito que Freud nos hace de los tres sistemas. Sí. Pero no dijimos que separa el recuerdo de la conciencia. Claro, pero cuando yo digo lo separa en relación a algo directo, algo lineal entre el acontecimiento y la porque en el conciencia. medio está esa. Exacto. Por eso, cuando yo digo recuerdo de tal cosa, Claro, no es algo directo con una conciencia.
Exactamente, por eso ubicada ese valor, en realidad, a partir de esos dos elementos, a ver, si hay en la proton pseudo, hay un segundo tiempo que resignifica otro, veremos que construye ese primer tiempo de trauma en realidad, ¿sí? Y por otra parte, en la carta 69, por el efecto que tienen determinados sucesos relatados por los pacientes, pero ahí lo que dice no hay signo de realidad, ¿sí? Entonces hay algo que ya de entrada él está ubicando como cierto supuesto o mítico fragmento de realidad que está perdido de entrada para el sujeto. Y eso es lo que va a ordenar ahora en estos sistemas, ¿sí? Que nos va a hablar del sistema P en relación a la percepción. Nos dice, son neuronas donde se generan, por eso digo, sigue hablando de las neuronas, e incluso después en el proyecto, ustedes cuando tienen, lo vamos a clarificar, los símbolos que aparecen ahí en el proyecto en relación a las neuronas sí, pasaderas y pasaderas. Sí, eso tiene que ver justamente con ciertas consideraciones, recuerden que era neurólogo, ciertas consideraciones en ese momento con respecto al ordenamiento del cerebro, ¿sí? Por eso de las neuronas, como unidad material. Es lo que les decía, es un modelo que él toma, pero para poder dar cuenta de lo que se encuentra a nivel de la patología. Por eso funciona esta forma. ¿Qué son neuronas? Donde se generan las percepciones a que se anuda conciencia, pero que en sí no conservan huella alguna de todo lo acontecido. Es que conciencia y memoria se excluyen entre sí. Es bastante raro eso que está escrito, ¿no? A ver, la percepción tiene dos dimensiones, ¿sí? Endógena y exógena. Es decir, de estímulos que vienen del interior del cuerpo o de estímulos que vienen del exterior. ¿Sí? El aparato perceptivo a ese nivel tiene esas dos direcciones. Del interior, estímulos que vienen del interior del cuerpo y estímulos que vienen del exterior del cuerpo. La particularidad del sistema perceptivo es estar pasivo. ¿Sí? Hay algo del orden de lo que se imprime en relación a eso, en relación a algo del orden del cuerpo, que Freud va a decir, o sea, la percepción es un lugar vacío, siempre está vacío y tiende a vaciarse. Si no se agota, si lo pensamos desde un modelo fisiológico, ¿sí? Es así, hay algo de lo que pasa todo el tiempo. Si quedara ahí, sería, no sé, que duraríamos un minuto, nada más, ¿sí? Entonces, este lugar queda vacío. ¿Qué es lo que de ahí queda? Los signos de percepción. Los signos de percepción, ¿son la percepción? No. ¿Qué? Podemos decir ya desde el principio, ¿sí? Estos signos son las huellas, podemos decir, las huellas que quedan de esa percepción. Este es el nombra primer sistema. Segundo sistema. ¿Se ve atrás, sí, no? Bueno, primer sistema. ¿Qué de percepción? Segundo movimiento, signos de percepción son las huellas. La percepción, como tal, está perdida de entrada. ¿Sí? Es un lugar vacío la percepción. Es decir, funda. Todo el aparato va a estar fundado en un vacío. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay de esa percepción? Ya son signos, son huellas, son marcas de eso. Ya no es eso. ¿Sí?
El segundo sistema, nos dice Freud, dentro de este primer sistema, lo que vamos a tener son estos signos de percepción, que es la primera transcripción. Es lo que me decía, es lo que queda de ahí de la percepción. Y va a estar articulado, va a dar cuenta de ciertas fijaciones. Cada uno de estos sistemas tiene sus propias leyes, ¿sí? Su propio modo de funcionamiento y de ordenamiento. Los elementos o signos dentro de este primer sistema se van a vincular con simultaneidad. Es decir, hay algo de la temporalidad, sí. ¿Por qué la fijación? Ahora vamos a ver. ¿Sí? Freud lo establece así, en relación al punto central que va a tener para todo el desarrollo de los sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a caracterizar este primer sistema por ser intraducible. ¿Por ser qué? Intraducible e insusceptible de conciencia. Sí. Es intraducible y es insusceptible de conciencia. ¿Qué quiere decir insusceptible de conciencia? No puede ser nunca consciente. ¿Sí? No puede acceder nunca a la conciencia. Hay un imposible en este punto. ¿Puede repetir lo de simultaneidad? Que no lo Se asocian esos signos por simultaneidad. Simultaneidad tiene que ver con algo que se da como al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la asociación. ¿Qué serían estos tres elementos que acaba de mencionar? ¿Cómo? ¿Qué serían estos tres elementos? Fijación, simultaneidad, son las características. Sí, pertenecen al primer sistema. El segundo sistema es el que Freud llama inconsciente. ¿Sí? Es la segunda transcripción ordenada según nexos causales y lógicos. Las huellas inconscientes quizá corresponden al recuerdo de conceptos de igual modo inasequibles a la conciencia. Ahí vamos a ver esta distinción. ¿Qué es lo que tenemos en este segundo sistema? El inconsciente. Acá ya tenemos una retraducción o reescritura. ¿Y qué más tenemos para que algo sea inconsciente? ¿Eh? ¿Qué más? Vayamos al principio, a lo que ustedes estuvieron viendo hasta hace poquito. Eso, represión, defensa. ¿Sí? La operación de la defensa que produce el divorcio entre la representación y el afecto, y la representación pasa a formar un grupo psíquico segundo, antecedente del inconsciente. ¿Sí? Es decir, acá ya tenemos una operación de la defensa. Acá no. La defensa funda el inconsciente, no el aparato psíquico. ¿Sí? ¿Clarilla? ¿Clarilla? Arrancamos recién, no sé. Sí, no, pasé más temprano por eso. Una planillita para... Una hoja que había por ahí llena, ¿no? Acá, sí. El segundo sistema es el inconsciente. Sí. El primero sería, si lo queremos... Está muy bien, digamos, justamente. Eso es lo que vamos a encontrar. ¿Sí? Este primer sistema tiene un estatuto, falta un poco de desarrollo en relación a Freud para poder ubicar algo de esto, pero efectivamente tiene un estatuto fundante del aparato psíquico.
está articulado a esa zona que nosotros estuvimos trabajando, inaccesible, insusceptible de conciencia, algo de cierto límite de aquello que es posible recordar, ¿sí? Algo de un límite. Vamos a ir ubicando acá en esta zona, es la zona vinculada a los límites de la interpretación, ¿sí? Estuvimos trabajando el ombligo, el hipernítido, que va a poseer una fuerza de atracción en relación a los sofocados. ¿A partir de qué? De la fijación. Los puntos de fijación implican puntos de atracción. ¿Sí? El segundo sistema abajo de todo la cosa que dice. Acá lo que puse que en esta barra, retraducción, reescritura. ¿Sí? Que es lo que ubica Freud. Acá ya tenemos entonces la operación de la defensa. De estas, por nexos causales, las asociaciones por nexos causales y los lógicos, ¿sí? Lo que estuvimos trabajando en psicoterapia de esa lógica, ¿sí? Y los lógicos nexos causales, así se asocian los elementos que están en ese sistema, en el sistema inconsciente. ¿Qué nos dice de ellos? Que son inasequibles. Inasequibles por la conciencia. ¿Qué quiere decir? Utiliza una palabra diferente. Insusceptibles, ¿sí? Es algo del orden de lo imposible. Inasequible quiere decir es difícil, pero no es posible, ¿sí? La tercera, el tercer sistema, es el preconsciente. ¿Sí? El sistema preconsciente, que vamos a ver más adelante, cuando Freud para el segundo parcial, cuando efectivamente escribe su primera metapsicología, ¿sí? Va a volver a tomar como ciertos elementos que están presentes acá en la carta 52 y que tal vez no aparecen en estos primeros textos que nosotros vamos a encontrar, que tampoco dichos de esta forma en la interpretación de los sueños. Pero los dejamos ubicados, y por eso tomamos la carta 52, por las consecuencias que eso va a tener teóricamente para Freud. Había algo que faltaba darle como una vuelta teórica y por eso lo presenta después. ¿Sí? Lo que nos permite ubicar las cartas tiene que ver con esa dimensión de intuiciones freudianas que aún no termina de elaborar como para presentarlas directamente. ¿Sí? Fundamentalmente en relación a esta dimensión. Sí. La primera transcripción estaría en los signos de percepción, porque es cuando lo que me acuerdo de lo que por ejemplo vi. Porque dijo que la primera transcripción aparece en la defensa en el segundo sistema. No, y acá aparece, en este segundo sistema aparece la defensa y acá tenemos, en cada barra tenemos una retraducción, retranscripción. Acá tenemos una inscripción. ¿Sí? No, es una inscripción. Esto tiene que ver efectivamente con las características del primer sistema. ¿Qué es lo que está en juego acá en el primer sistema? ¿Sí? Lo que está en juego en este primer sistema tiene que ver con la percepción en relación a que hay algo de eso que es un vacío, eso está perdido, lo que quedan son ciertos signos, huellas, marcas de eso que se perdió, ¿sí? Que van a dar cuenta de ciertas fijaciones del sujeto. Esas marcas o signos están asociados dentro de este primer sistema. Cada uno de los sistemas tiene sus propias leyes, tiene una asociación por simultaneidad. Y la característica de los elementos que pertenecen a este primer sistema son que son intraducibles e insusceptibles de conciencia.
¿Qué quiere decir? No puede pasar nunca directo a la conciencia. ¿Sí? Hay algo del orden de lo imposible. En el segundo sistema tenemos el sistema inconsciente. En la organización de los materiales en este sistema es por nexos causales. ¿Sí? Acá teníamos simultaneidad, acá tenemos nexos causales. Y los lógicos también podemos ubicar. Las características de estos elementos, donde ya ha operado la defensa, ¿sí? ¿Por qué digo que ha operado la defensa? Porque efectivamente lo plantea, ustedes ya lo vieron, en relación a que para constituirse algo del orden del inconsciente es necesaria la operación de la defensa. ¿No? No para constituir el aparato, para constituir el inconsciente. Este inconsciente que está ordenado, el inconsciente que estoy presentando ahora, está ordenado por nexos causales y que efectivamente los materiales, ¿sí?, que lo componen son inasequibles a la conciencia. ¿Qué quieren decir inasequibles? Que es difícil que pasen a la conciencia. Lo que tenemos en este nivel de los signos, ¿sí?, implica cierta fijación de algo que no se termina nunca de escribir. ¿Sí? Estas son cuestiones que vamos a ir retomando a lo largo de la obra de Freud, porque efectivamente esta dimensión más estructural de lo que es el aparato psíquico es lo que lo va a llevar a Freud, les decía, a producir, por ejemplo, la educación primaria y toda la primera metapsicología. Y hacia el final de su obra también. Pero son elementos que Freud va destacando y cuestiones lógicamente necesarias para poder pensar estas preguntas que nos generaba la clínica. ¿Cuál es el estatuto de esos recuerdos? ¿Qué significa que el síntoma sea una forma de recordar por su insistencia? ¿Sí? La existencia de esos puntos límites en relación a la interpretación. El equívoco en relación a interpretación de los sueños, como se interpreta un sueño, o el sueño es una interpretación de qué. ¿Qué es lo que pone fuerza al aparato? ¿Qué es lo que motoriza al aparato psíquico? ¿Qué es lo que nos hace sujetos a diferencia de los animales? ¿Cómo entender algo de la satisfacción en juego en los sujetos y la satisfacción que portan los síntomas? Estas son las preguntas que Freud se hacía a partir de la clínica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el tercer sistema? En el tercer sistema tenemos el preconsciente. Ya después en la interpretación de los sueños va a ampliar mucho más lo que pertenece a lo que es el proceso secundario. Acá todavía no, pero después vamos a ir haciendo una relación cuando veamos el esquema de Freire, que es el primer modelo de aparato psíquico que Freud da en publicidad, donde están tomados estos trabajos a partir de la carta 52, queda como muy en la barra, no queda tan desarrollado. ¿Sí? Pero bueno, en el sistema preconsciente, Freud lo que dice es que se trata de cierta asociación con representación palabra. Esta ligada de representación en palabra correspondiente a nuestro yo oficial. Desde esta preconciencia, las investiduras devienen conscientes de acuerdo con ciertas reglas, y por cierto que esta conciencia, pensar secundaria, es el efecto posterior a Frankish en el orden del tiempo, probablemente ayudada a la reanimación alucinatoria de representación en palabras, de suerte que las neuronas conciencia serían también neuronas percepción y en sí carecerían de memoria. Parece algo extraño, ¿sí? Pero a ver, esto tiene que ver justamente con las características de las neuronas que había en ese momento. La
Las neuronas percepción no se refieren solo a esto, sino que hay algo de ciertas neuronas percepción que también están articuladas a la posibilidad de que algo sea consciente. ¿Sí? O sea, existe dos tipos de neuronas. Hay varios tipos de neuronas. Hay varios tipos de neuronas. Pero en principio tenemos lo que es el sistema de percepción y lo que serían las neuronas de percepción. ¿Sí? Pero lo que plantea es que en este tercer sistema preconsciente, el anudamiento, las representaciones están anudadas a palabras y está más articulado a el yo y pasan fácilmente a la conciencia. Sí. En el tercer sistema preconsciente, después vamos a trabajar con sueños con el proceso secundario. ¿Sí? Pero lo que plantea acá en este texto es que el sistema preconsciente ya ahí las representaciones están articuladas a palabras más vinculadas al yo consciente. ¿Sí? Por eso su acceso a la conciencia es mucho más fácil. Pero de todas formas, esto ya implica, cada barrita implica una retranscripción al otro sistema. ¿Sí? Lo fundamental conciencia como cuarto. ¿Sí? ¿Cómo? Conciencia como cuarto. A ver, lo fundamental que nos plantea esta carta 52 tiene que ver con lo del primer sistema. Eso es lo central que tenemos acá. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ubicar esa dimensión de causa y de aquello que no cesa de escribirse y que el aparato va a trabajar todo el tiempo para tratar de dar cuenta de eso. Esa es la lógica que estoy en cuenta. ¿Sí? Efectivamente hay algo que no cesa y que pone a trabajar al aparato. Esto es lo que pone a trabajar al aparato. Vamos a ubicar después acá, en esta zona, también lo que tiene que ver con la vivencia de satisfacción y la vivencia del dolor. Que es lo que pone a trabajar al aparato. ¿Sí? Sí. Lo que no cesa es la existencia de esto, donde siempre de entrada ya hay una pérdida. ¿Sí? Un vacío. Hay algo que está perdido de entrada. Y hay algo que trata de escribirse y que no cesa de no escribirse, justamente. Eso es lo que produce el trabajo del aparato psíquico. La dimensión del sueño como una interpretación, como un trabajo descifrado en relación a algo que no se termina de escribir. Y que es imposible de que acceda en forma directa a la conciencia. Pero a la vez, en lo que fuerza el trabajo del aparato por tratar de dar cuenta de eso. Por eso decía, piensen los referentes que estuvimos viendo en relación a los límites, ¿sí? En el sueño de la inyección de Irma, algo de articular algo de esta zona. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Representación palabra, retranscripción, retraducción, es lo que estoy ubicando en cada barra. En cada barra es el sistema. ¿Sí? Las percepciones del primer sistema siempre es algo fuera de lo común, que por eso pone en marcha todo el aparato psíquico, o todas las percepciones. No, piensen, a ver, orgánicamente hablando, el sistema perceptivo, ¿sí? Tiene que quedar vacío todo el tiempo. No es algo que quede ahí algo, porque efectivamente si no, se agota, se satura. Entonces hay algo a nivel orgánico, si lo piensan desde el organismo,
El sistema perceptivo todo el tiempo tiene que vaciarse, todo el tiempo. Recibe, informa y se va. Pasa por ahí, ¿sí? Es lo que ustedes ven cuando hicieron el proyecto de unas pasaderas, o en pasaderas, sí, tiene que ver con eso. Hay algo que pasa, no retiene información, no retiene nada, es algo que pasa, tiene que quedar siempre vacío. ¿Hay una pregunta? Si era que todo lo que se percibe lo pone en marcha todo el aparato o solo algunas de las cosas que se ponen. Fíjense que está pensando cómo se origina, qué es lo que nos hace sujetos a nosotros, ¿sí? A partir del encuentro con la clínica en relación a ciertas preguntas por el estatuto de los recuerdos, por el estatuto de las vivencias, por el estatuto de esos acontecimientos traumáticos, ¿sí? Porque Freud se pregunta por eso. Recuerden ahí la carta 69. ¿Sí? ¿Cuál es el estatuto de eso? Justamente, a todas, lo mismo. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? O sea, Freud se está preguntando, interrogando por esto. Ya en las primeras definiciones sufren de reminiscencias. Es lo que insistía, por ejemplo. Reminiscencias que aparecen en las asociaciones, ¿qué estatuto tienen? ¿De dónde vienen? ¿Son recuerdos? ¿Pertenecen a algún sistema? ¿O se producen ahí en el análisis? ¿Sí? Son las preguntas que Freud se va haciendo a partir de la clínica. Entonces, en principio, es lo que trata de dar cuenta, por eso decía, después habla de la psiconeurosis, cuál es el problema, en qué punto habría un inconveniente en este sistema que le está presentando, que es el aparato psíquico. Cómo funciona el aparato psíquico. Y cómo lo que se recuerda, ya de entrada, percepción y conciencia se excluyen, ¿sí? Memoria y conciencia se excluyen, porque conciencia ya va a implicar todo un trabajo de reescrituras previas. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sí? Sí. El aparato que no entiendo, esa reescritura que no cesa de no escribirse, ¿nosotros por una imposibilidad lógica, como dividir por cero? ¿Por qué no? Dividir por cero. Bueno, hay una imposibilidad de entrada, efectivamente. Más que lógica, igual sería lógico, porque Freud es muy lógico, digamos, en su razonamiento, pero digo, hay algo que de entrada está perdido. Es del orden de lo observable y de un hecho, ¿sí? Además de suponerlo, como lo supone, como nos precisa que es necesario, ¿sí? Dejar ese lugar vacío, es también con lo que se encuentra. Hay un imposible de entrada, y eso es lo que nos hace sujetos, si no nos manejaríamos por instinto, todos igual. ¿Qué nos hace sujetos? ¿Por qué unos desean una cosa, otros otra? ¿Por qué un suceso para un sujeto es traumático, para otro no? ¿Sí? ¿Por qué determinadas personas tienen una orientación sexual y otros no? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos constituye como sujetos a nosotros? ¿Sí? Para que efectivamente existan esas diferencias, tiene que haber algo de una pérdida inaugural. Si no, no podría, en ese lugar podemos buscar la lógica. Si no, no podría haber escrituras y fijaciones diferentes para cada uno y circuitos de satisfacción distintos para cada uno. Como si los encontramos en los animales, todos iguales. ¿Sí? Entonces hay algo de esa pregunta en relación al sujeto, por eso ese es un pasaje de lo psicopatológico, pero fue a partir de eso, para todos. Para todo sujeto humano. ¿Y en este nivel sería la muerte, por ejemplo? ¿Cómo? ¿En este nivel sería la muerte, por ejemplo? ¿La muerte en qué sentido? Un ser humano que no se puede. Totalmente. No hay un saber sobre la muerte. No hay un saber sobre la muerte, no hay un saber sobre la sexualidad, sobre el sexo, ¿sí? De hecho, vamos a ver que efectivamente lo que hay son, con respecto a la muerte, tenés teorías. Cuando hay teorías, es que no hay un saber, ¿sí? Por ejemplo, si
siempre toda la sociedad humana ha tenido y construye mitos y teorías sobre el origen y sobre el fin. ¿Por qué? Porque hay un agujero en el saber. Ese agujero en el saber es lo que posibilita que haya un montón de teorías. Si no, no habría un montón de teorías. Si hubiese un saber sobre eso. ¿Sí? Entonces hay algo constitutivo que va a tener que ver con cierta pérdida. Esto ahora lo vamos a ver cuando trabajamos vivencia de satisfacción y vivencia de dolor. Hay una pérdida de la necesidad, una pérdida de la naturalidad en el sujeto humano. Y eso es lo que nos constituye como sujetos. La satisfacción no está articulada en la necesidad. ¿Sí? Y eso nos hace sujetos. Bueno. A ver, este primer sistema, ¿sí? Es un sistema que podemos decir, a ver, dijimos que no funda el inconsciente, pero a la vez existe al inconsciente. ¿Sí? Tiene una característica, o preguntar si es lógico, tiene un estatuto lógico de la existencia. Hace posible, es imposible pensar este sistema sin esto. ¿Sí? Tiene esa dimensión de existencia. Existe, está por fuera, pero en condición de. En ese sentido, tiene esa lógica. Carta 101 vieron, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Y carta 46? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a eso, entonces me pregunto. ¿Sí? Habíamos dicho que en este primer sistema que es el perceptivo es algo que no cesa y que es la insistencia de... No cesa de no inscribirse. Claro. Que hay algo que es imposible determinar de inscribirse porque hay algo de una pérdida inaugural. Ok, sí, eso voy a preguntar. El que pone a trabajar al aparato psíquico es el esfuerzo por escribir eso que no cesa de no escribir. Exacto. Por eso, es esa línea que les habíamos planteado en relación a pensar que el sueño es una interpretación que trata de cifrar algo, ¿sí? Con un sentido extravagante, podríamos decir, ¿sí? Algo de aquello que es imposible descifrar de esos restos que han quedado inaugurales del aparato. Cuando ustedes vieron carta 101 y carta 46, ¿qué les llamó la atención en relación a algo del orden de la pregunta por el origen? ¿Se acuerdan? Ah, bueno, buenísimo. Ok. Perfecto. Carta 101. ¿Qué hay en el origen, dice usted? ¿Qué entendieron por eso? Nada. Cuando habla del germen, la fantasía y el síntoma. Nada, solo un germen de emoción sexual. ¿Qué es lo que entendieron por eso? Se cae la primera teoría de que había pasado efectivamente una violencia sexual traumática de la infantil y claro, lo que está pasando ahora es que él comienza a darse cuenta de que hay un éxito de la fantasía y los recuerdos no son tan no son claros, no son Reales. ¿Sí? Efectivamente, digo, algo de esto. ¿Sí? Emma, primer tiempo de Emma. ¿Sí?
El primer tiempo de Emma es una construcción del análisis que ubicó ahí al pastelero, ¿sí? Ante algo que fue lo que hubo, finalmente, efectivamente, una excitación de parte de ella. ¿Pasó o no pasó lo del pastelero? Yo no sé si pasó, ¿sí? No sé si pasó o no. Una construcción sobre algo, podríamos decir que había justamente emoción sexual. Hubo una construcción. Ese primer tiempo es una construcción posterior, ¿sí? A partir de la manifestación sintomática, de un momento 1, donde ahí el núcleo de eso tenía que ver justamente con la cuestión sexual en relación a ella. Recuerden que ustedes lo trabajaron, el detalle central es volvió una segunda vez, ¿sí? En su relato, si pasó o no pasó, si estaba el pastelero o no estaba el pastelero, no lo sé. Fue una construcción, en todo caso, tal vez fue una pastelería, y algo de la simultaneidad en relación a algo de cierto despertar sexual por parte de ella, ¿sí? No digo todavía fantasías histéricas. Algo del despertar sexual por parte de ella quedó anudado por simultaneidad, ¿sí? En relación al pastelero. Y se armó toda esa trama de ese momento. Por eso teníamos ese detalle, la perla, de la carta 69, en el inconsciente no existe signo de realidad. No se puede distinguir la realidad de la ficción investida de afecto. ¿Eso significa que las histéricas son unas mentirosas? No. ¿Sí? Porque lo que importa va a tener que ver con lo que es real para ese sujeto, lo que va a ser la realidad psíquica de ese sujeto. Esa realidad, por supuesto, que va a tener la realidad como tal, que va a seguir trabajando en diferentes textos, pero ya ahora vemos como hay algo de la realidad, de tanto real, digamos que está perdida de entrada. Lo que queda de esto son ciertas huellas, signos. Hay algo que no termina de escribirse de eso, hay algo que no termina de capturarse, por eso no cesa de no escribirse, ¿sí? En relación a algo de eso. La realidad va a ser, la realidad es una interpretación, en realidad, ¿sí? Nosotros vivimos interpretando en la vida. Interpretamos desde nuestro fantasma, interpretamos desde nuestro psiquismo, pongámoslo en los términos un poco más actuales, ¿sí? Interpretamos desde nuestras marcas, desde nuestros puntos de fijación, ¿sí? Hay una interpretación de la realidad. Bueno, los que tuvimos el seminario vimos hace un ratito, ¿no? Ese decir de Otto era un decir, nada más. Freud lo interpreta como reproche a partir de ciertas cuestiones previas que estaban en él, ¿sí? Pero era meramente un decir. Entonces, la realidad es una interpretación. Va a tener que ver, por eso es esta separación, va a tener que ver con estas diferentes reescrituras. Por eso el recuerdo no es el acontecimiento, ¿sí? El recuerdo ya es una reescritura. ¿Se entiende eso? Lo que nosotros... Bueno, no es cualquiera. Cuando que la hora trajo el sueño, estamos bien. Justamente lo que es pasible, ¿sí?, de registrarse a nivel de la conciencia, ya es una reescritura. Esto ya nos está diciendo que la realidad supuestamente material, ¿sí?, está perdida. Hay una disyunción. Sino porque dos personas pueden ver exactamente el mismo suceso e interpretarlo diferente. ¿Se entiende?
Lo vemos todo el tiempo. No solo que les parece, que les cause diferentes impresiones, una misma frase, escrita en un WhatsApp. ¿Qué entendemos por esto? ¿Sí? O sea, eso es algo que se hace habitualmente. ¿Qué quiere decir eso? Sí, justamente que es una interpretación. Uno interpreta una cosa, otro interpreta otra. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de clara. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ok. Piensen que esto que junta como esta pérdida, también lo que marca es cuál es la forma de recordar que tenemos los sujetos. Una pregunta, si tenés un recuerdo entonces a nivel de conciencia, ya está recontra transformadísimo. Exacto. Pasó por 3 barreras diferentes. Exactamente, sí. Cuando vean recuerdo encubridor como recuerdo infantil, ¿sí? Los recuerdos encubridores le van a permitir ahí enlazar también un poco lo que es el estatuto de la fantasía y qué lugar juega ahí, ¿sí? Y por qué va a dejar de ser violencia sexual prematura traumática como si hubiese sido acontecido. Porque justamente esto es lo que se está pensando y con lo que se está encontrando. Que no es signo de realidad y que lo que vale es una ficción que te queda con afecto, ¿sí? Y eso es lo que tiene estatuto de realidad para cada sujeto. ¿Cuántas veces pasa que alguien está totalmente convencido de algo y lo recontra defiende del mismo suceso y otro sobre lo mismo está totalmente convencido de lo contrario? Todas las experiencias cotidianas nos hablan de que la realidad como tal está perdida. Sí. ¿Los simultáneos en el primer sistema y el segundo o los 4 sistemas? Porque lo pienso como... ¿Simultáneo en qué sentido? No, esto, ¿cómo se asocian, digamos, internamente los elementos de cada sistema? Por simultaneidad, por nexos causales, tienen un ordenamiento un poco más articulado de los códigos por representación palabra. Son los ordenamientos internos de cada sistema. Lo que se asocian por simultaneidad en relación a cómo se pueden asociar los elementos dentro de ese sistema. Eso va a ser decisivo para poder pensar qué es lo que ocurre en la psiconeurosis que nos dice hoy acá, en la carta psicotidos. ¿Vamos con esto? Así pasamos a la psiconeurosis. ¿Sí? La conciencia. Nada. Sí. Pero lo que dice es que el pasaje preconsciente a la conciencia sucede, no es algo tan difícil de pasar. ¿Por qué? Obviamente, ¿qué es lo que tenemos acá por lo cual esto es inasequible? Mayor nivel de resistencia. ¿Sí? Mayor nivel de resistencia, va habiendo menor nivel de resistencia, entonces es más fácil pasar de la preconsciente a la conciencia. Digamos, sigue estando ese ordenamiento también en cuanto a la resistencia. O sea que hay menos resistencia al preconsciente, ¿sería? Claro, hay menor resistencia, sí. Por eso es más fácil, tenemos inasequibles a la conciencia, es decir, difícil pero posible. Hay algo de esto que puede cesar, vamos a decir. Y el sistema preconsciente es más accesible a la conciencia. ¿Sí? Es un material que está accesible para la conciencia. Por eso de hecho es preconsciente. Sí. Si la realidad es una interpretación, Sí. ¿cómo se mide cuando se mide la condicionalidad de la interpretación para que no sea patológico? ¿Cómo se mide? La condicionalidad de la interpretación para que no sea patológico. ¿Cómo se mide la interpretación de varios para llegar a que la interpretación de uno esté más cerca de la realidad? La realidad y convención. Bueno, hay algo que acabas de decir que es central.
central, hay una convención, hay un discurso común, ¿sí? Generalmente, estas son las dificultades en relación a veces en aceptar lo diverso, la diferencia, ¿sí? Porque la diferencia, ¿qué es lo que te demuestra? Que no hay lo uno. Entonces a veces es difícil aceptar la diferencia por eso mismo, porque que sea diferente significa que no hay lo uno. O sea, que la realidad en sí tiene una construcción social. Sí. Está la realidad psíquica de cada uno, que es la que condiciona también la forma en que cada uno interpreta los sucesos. Hay algo de lo común, compartido, de cierto discurso, ¿sí? Que hace que determinadas cosas, eso tiene que ver con la cultura donde uno está. Hay cosas que culturalmente son aceptadas y están bien vistas, y hay cosas que no. Y eso también depende de la cultura y la época, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas cosas que han cambiado con la época en relación a cuál es la realidad, lo que está bien y lo que está mal. No es de por sí, que no tenemos la ética, que es distinto, pero bueno, las morales cambian según la época. La ética es distinta y apunta a algo más del ser, ¿sí? Y de ser derechos básicos que hay que defender. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el caso de la psiconeurosis? ¿Sí? En la psiconeurosis, primero que nos va a decir es que efectivamente hay cierto material psíquico donde no se produce la traducción al otro sistema. ¿Sí? Hay ciertos materiales, digamos, hay una línea proveniente, si quieren, ¿sí? En relación a los materiales que van a pasar por los sistemas. Pero lo que dice es que en el caso de la psiconeurosis hay determinados materiales que no pasan, que no han sido retraducidos al siguiente sistema. En ese sentido, por ejemplo, quedaron acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos aclara? Cuando un material pasa de un sistema al otro, hay algo que se inhibe en el anterior. Por eso la reescritura, por eso la retraducción. ¿Sí? Si este pasa acá, acá dejaría de estar. Está inhibido, porque ya aparece en estos términos y bajo estas leyes. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lo que dice es que lo que ocurre en el caso de la psiconeurosis es que hay ciertos materiales que no pasan. Quedan como anacronismos. Quedan como anacronismos, como relictos. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Anacronismos como relictos. Relictos. ¿Sí? ¿Qué es un relicto? El relicto, porque dice, bueno, mantiene sus fueros. Habíamos dicho, cada sistema tiene sus propias leyes. ¿Sí? Si este no pasa, este en el aparato psíquico va a seguir funcionando según estas leyes. ¿Sí? Queda como un relicto, es decir, en el punto un relicto es como algo que mantiene, en los lugares, un relicto de algo es algo que mantiene las condiciones de otro momento de ese lugar. ¿Sí? Como otra configuración. Claro. Relictos o relictos. Relictos. Por eso se dice anacronismos, ¿sí? Algo que mantiene la vigencia de otro tiempo, de otro sistema, ¿sí? Y que sigue estando en el aparato, pero con el funcionamiento de otro sistema. Ah, porque sigue quedando, ¿no? Claro, sigue quedando, pero con el funcionamiento de este sistema.
implica esto es que entonces no sucumbe al desgaste, no sucumbe al olvido, no sucumbe a otra tramitación psíquica. Queda, ¿sí?, en el aparato como con una presencia de actualidad. ¿Les suena algo? ¿Sí? El revivir el trauma. Sería como estar reviviendo el trauma todo el tiempo. Queda con una presencia, con una carga, una presencia de actualidad. Estar articulados es saber no sabido, podríamos decir, ¿sí? Lo que está acá. Que se va a poner en juego, entonces, en los síntomas, como el modo de recordar. ¿Sí? En esa insistencia en los síntomas como un modo de recordar. ¿Sí? ¿Y eso por más que lo pases sigue siendo reinterpretado un montón de veces o queda fijo ahí con esa...? No, hasta que no se trabaje, queda ahí. Por eso el síntoma, la particularidad del síntoma es que es algo que está presente todo el tiempo. A diferencia de un acto fallido, un lapsus, ¿sí?, que es efímero, el síntoma tiene permanencia. Si no pasa, no es que es leído. No se puede procesar nunca, porque siempre está ahí. Exactamente. Por eso el ejemplo dice, constituye un anacronismo y un relicto que va a imperar bajo las leyes de este sistema, no del otro. ¿Sí? Entonces, no se ocupa el olvido, no se ocupa el desgaste, no hay tramitación. Pues lo que va a estar estableciendo ahora ya no como antes, porque lo que se da cuenta es que hay cosas, no es que todo porque fue consciente y después, entonces no quiero saber de eso. Ya desde el principio te dice, en realidad, cuando él plantea la operación de la defensa, ya en el primer texto que ustedes tienen de la neuropsicosis de defensa, dice, es inconsciente. Ese no querer saber es inconsciente. El sujeto no sabe de eso. Es responsable, pero no sabe de eso. No es que hizo, quiero esto, mandarlo, ¿sí?, a un grupo psíquico separado. Eso es más como algo más que arma, ¿sí?, después, posteriormente. O si no, muchas veces lo que sucede es que eso ha pasado, pero no con la carga que tenía, por ejemplo. ¿Sí? Sí, pudo haber pasado cierto contenido, pero no con la carga que poseía. Sí. Si Bueno. se acerca de la actualidad en esa restricción que queda en el inconsciente, o sea, la actualidad sería La potencia que tiene eso, la vigencia que tiene, que no sucumbe al desgaste. Justamente, eso es la actualidad. Lo actual tiene que ver con la potencia, con la carga vigente que tiene, que no sucumbe al desgaste. que se queda tal cual es, siempre. El paso del tiempo no lo altera. Eso es lo actual. ¿Sí? En la carga que porta se mantiene su vigencia. Sí. ¿Alguien me había dicho? Es responsable, pero no. No consciente. Pero el sujeto es responsable, eso lo marcó Andrea Freud, por eso habla de neuropsicosis de defensa. ¿Sí? Pero él decía, ojo, digamos, esta defensa es sin conciencia. No por eso quita la responsabilidad del sujeto. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense cómo lo dicen. Página 276. Una operación psíquica. Esto es una operación psíquica de épocas sucesivas de la vida. En la frontera quiere producirse una traducción del material psíquico.
Y me explico las peculiaridades de la psiconeurosis por el hecho de no producirse la traducción para ciertos materiales, lo cual tiene algunas consecuencias. Establecemos como base firme la tendencia hacia la nivelación cuantitativa. Cada reescritura posterior inhibe a la anterior y desvía de ella el proceso excitatorio. Toda vez que la reescritura posterior falta, la excitación es tramitada según las leyes psicológicas que varían para el periodo psíquico anterior y por los caminos de que entonces se disponía. Subsistirá así un anacronismo. En cierta provincia retiran todavía unos fueros, aparecen relictos. La denegación de la traducción es aquello que clínicamente se llama represión. Motivo de ella es siempre el desprendimiento de disfrazarse. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a articular Freud ahí? Que está ubicando la represión en relación a ese no pasaje de un sistema a otro. ¿Sí? Lo que hace que no se reescribe, que no se traduzca y que permanezca allí como un anacronismo. Allí y en el sujeto como un anacronismo. En el aparato psíquico tiene vigencia y potencia actual. Sí. Esto se va a expresar sintomáticamente. Ya no va a ser algo que pase por las diferentes escrituras para llegar a ser un recuerdo. Recuerda que ya Freud entra decía, la histérica parece de reminiscencias, no de recuerdos. Ya de entrada se da cuenta que había algo ahí que no era un recuerdo. ¿Sí? Tal cual. Decía, la histérica parece de reminiscencias, no de recuerdos. Esas reminiscencias van a estar articuladas a eso, que es con lo que Freud se encontraba, con la vigencia y la actualidad de determinadas situaciones, ¿sí? Que no sucumbían al desgaste, no sucumbían al olvido, y que eran lo que estaban efectivamente en la base de los síntomas. Por eso los síntomas son una forma de recordar en esa dimensión. Además, tienen satisfacción, que es la otra dimensión. ¿Sí? Profe, ¿y la forma del síntoma también va a persistir? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si esa represcripción que tiene el inconsciente se expresa de cierta forma un síntoma. Sí. Siempre va a ser el mismo síntoma, va a ser la misma represcripción, pero que se expresa de otra manera. No sé si se entiende. Sí. ¿Va a persistir la forma del síntoma o Es que en realidad no hay causalidad directa, ¿sí? No es uno a uno, eso ya lo descubrió Freud antes. No es uno a uno. El síntoma está sobredeterminado. Pero sí que eso se expresa en el síntoma, ¿sí? Es una forma de recordar donde ahí se pueden expresar diferentes cosas. Bueno. Y ubica el manuscrito acá, ya lo vieron, ¿verdad? Ok. Aquí estaba articulada la fuente independiente de desprendimiento de desplazar. Yo no te entendieron por eso. A ver, lo constitutivo, este compañero. Acá, ajá, algo del orden de la sexualidad que tiene que ver con lo infantil, ¿no? Y que es independiente de la defensa, que nunca lo va a agarrar la defensa. Nunca lo va a agarrar la defensa. Es intramitable. Intramitable. Es universal. ¿Dónde lo pondríamos? Adelante. Adelante. ¿Sí? No es tramitada por la vía de las representaciones, no es escrito en representaciones. Hay algo de una carga, de una cantidad, ¿sí? En el aparato. ¿Qué es lo que Freud encuentra en el manuscrito?
reflexiona para poder explicar cómo un recuerdo puede descender un placer mayor del que tuvo en su momento la vivencia. Y debemos suponer en la vida sexual la existencia de una fuente independiente del entretenimiento del placer. ¿Sí? Acá como lo plantea justamente que la defensa va a ser patológica, va a estar articulado a ese tipo de representaciones. Vamos a ver que sexual no es el sexo genital. Sexual va a estar articulado a lo que es la satisfacción. La defensa patológica solo existe cuando una huella anémica todavía no traducida de una fase anterior. El recuerdo se comporta en tal caso como algo actual y ello solo es posible en sucesos sexuales. Ubica la cuestión de la sexualidad, ¿sí?, que articula a algo de lo que efectivamente va a quedar tomado por la represión. Es decir, va a pasar a constituirse el anacronismo dentro de un sistema con el cual opera una defensa patológica. En el manuscrito acá, Freud lo que planteaba es que efectivamente, cómo explicar un recuerdo produjo un displacer mayor del que tuvo en su momento la vivencia, eso lo explica por la existencia de una fuente, por el supuesto teórico de una fuente independiente del desprendimiento del displacer en la vida sexual, que es lo que aporta ese quantum para que opere la represión. La represión opera, acá dice, cuando aumenta el displacer. ¿Sí? Freud nos va a dejar dos dimensiones en relación a cómo se presenta efectivamente la condición de la defensa patológica, porque hay una pregunta que hay en el manuscrito acá, entonces hay una pregunta que Freud establece en relación a esas vivencias que encontraba en la neurosis obsesiva y en la histeria. En la neurosis obsesiva una vivencia activa y con más de placer, en la histeria una vivencia pasiva, vivida pasivamente, aunque obviamente ya ahí Freud lo que dice, también en nuevas puntualizaciones, es debemos suponer lógicamente en toda neurosis obsesiva una vivencia pasiva previa, condición de la represión, ¿sí?, que es lo que le otorga la significación a la activa de reproche. Si no, no hay reproche, porque no hay reproche por pasarla bien, ¿sí? Solo hay reproche posible porque en algún momento se estuvo en otro lugar. O sea, hay algo de la pasividad sexual que es constitutiva del sujeto. ¿Y el anacronismo de esa descripción puede entenderse como el primer momento? Dos momentos. Como cuando dice germen. Sí. No, el germen lo ubicamos acá. ¿Sí? Los anacronismos sí los ubicamos acá. Cuando habla del germen sexual. El germen. ¿El germen qué es? Nada, no hay nada. Es un germen de emoción sexual. Lo único que eso, para poder enlazarlo, para poder escribirlo, ¿sí?, para escribir algo de eso, se reviste de representantes. Se reviste algo de eso, ¿sí? Se lo mete en una trama, en una escena, para revestir algo de ese quantum. Acá tenemos cuerpo e impacto, ¿sí? O sea, después tenemos la articulación, la escritura. Acá tenemos fijación. Cuando veamos ahora violencia de satisfacción y violencia de dolor, va a quedar ahí esa articulación propia del sujeto humano en relación al lenguaje. ¿Sí? Lo que hace la pérdida de la naturalidad del viviente, digamos, o del cachorro. Lo que hace de un cachorro humano. Si no seríamos cachorros. ¿Sí? Bueno, por lo que veo, con esto. No, un ratito. ¿A qué hora termina? ¿30? Y cuarto. Bueno, con esto termina la 52. La condición de la defensa patológica, página 237. Represión es el
entonces la naturaleza sexual del suceso y su ocurrencia dentro de una fase anterior. Ahora bien, él se pregunta de qué estatuto van a tener las vivencias, si fueron vividas con placer, pero nos va a decir que efectivamente dan compulsión. ¿Por qué? Porque lo está tomando de la clínica de la neurosis obsesiva, lo que viene trabajando en este momento, el carácter compulsivo de los síntomas. Entonces él dice, si son vividas con placer, no van a dar compulsión. Si son vividas con displacer, es decir, estando en posición pasiva, no van a dar represión. ¿Sí? Esta es una lectura y una articulación a partir de la clínica con la cual él viene trabajando. ¿Sí? Y cómo él está pudiendo significar eso. Lo extrae directamente de ahí. Sí, lo que vamos a ubicar es algo del más, quantum, ¿sí? Que está ligado a la dimensión compulsiva. Y digo esto del más porque hay algo que ya venimos ubicando de un más de cierta cantidad que no se termina de tramitar. Que no se termina de eliminar, que no se termina de desgastar. Hay algo de eso que no cesa de no escribirse. Recuerden que Freud también, ustedes lo trabajaron hasta ahora. Las palabras permiten la tramitación, ¿sí? También. Hay una tramitación vía las palabras. Bueno, la semana que viene vamos a ver las vivencias, ¿sí? La carta articulada a las vivencias y vamos a trabajar con el primer capítulo de sueños. ¿Qué sería el texto de Proyecto de Psicología? Proyecto de Psicología, vivencia de satisfacción, vivencia del dolor. ¿Sí? La carta 46